Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré a la oscuridad huir. Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control en mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Canta aún más fuerte, canta aún más fuerte, canta aún más fuerte, canta aún más fuerte, canta aún más fuerte con el enemigo frente a mí. Canta aún más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Canta aún más fuerte, mi arma melodía es. Canta aún más fuerte,
parece si oramos? ¿Sí? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que has hablado a mi corazón, Señor. Ayúdame, Padre, a compartirlo fielmente, Señor. Te lo ruego, Dios. Bendice a mis hermanos, Señor. Unge sus oídos para oír y unge mi boca para hablar, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues es mi gozo esta mañana compartir con ustedes mi bendición. Y mi bendición, hermanos, es escudriñar las Escrituras. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ahí encontrarán la vida eterna. Y eso es bueno, hermanos. Y es mi bendición, es mi privilegio compartir esta mañana a ustedes. Aunque ya mi iPad siempre le pasa algo, se pone caprichosa, nunca quiere usar que la use para predicar. Pero miren, esta mañana yo quiero hablarles lo que he estado escudriñando, que es sobre el libro de Éxodo. Cuando yo estuve pasando en mis tiempos devocionales por el libro de Éxodo, yo sé que ustedes conocen muy bien la historia del Éxodo y siempre lo relacionamos obviamente con la salida del pueblo de Egipto, ¿verdad? Del pueblo de Dios en su salida de Egipto. Pero déjenme decirles que, como les dije, en mi escudriñar, gracias, Silla. En mi escudriñar las Sagradas Escrituras, ¿cuántos les ha sucedido que cada vez que ustedes leen la Escritura es como si fuera la primera vez que ustedes leen la palabra? Porque siempre dices, es que parece que yo no había leído esto. Pero me emocionó mucho al ver obrando en el pueblo de Dios. ¿De qué estoy hablando? Yo noté pues que la problemática de por sí era muy grande, ¿verdad? Haber sacado a una nación, a un pueblo que eran más de 600,000 personas. Imagínense de la noche a la mañana que se conviertan 600,000 personas. Se imaginan, pobre pastor, ¿no? Qué dolor de cabeza, ¿qué iba a hacer? Y ¿saben qué? Moisés tenía tuvo más bien ese problema. Pero lo que yo noté, hermanos, es que cómo el Señor en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría saca a ese pueblo que estaba en bancarrota total, ¿no? ¿Cómo estaban ellos? Pues muy mal. Sacan a esa nación, no tenía ni pies ni cabeza. Estaban habituados a convivir con gente mala, gente idólatra, primordialmente gente idólatra, que adoraba hasta los sapos, a las ranas, ¿verdad? Y no es casualidad que Dios envió a través de Moisés muchas plagas, entre esas las ranas. Otras plagas que, recuérdenme cuál otras plagas envió. Las moscas, ajá. Las langostas. Y todas esas plagas, saben que esos animales eran adorados. Bueno, hasta las vacas, ustedes saben, ¿verdad? Que las vacas eran sagradas y siguen siendo sagradas. Así que adoraban a todo lo que no era Dios, porque finalmente esa es la idolatría, amén. La idolatría es adorar a lo que no es Dios. Y nosotros tenemos que tener esto en nuestra mente, en nuestro corazón, de saber esto, porque todo lo que sucedió en esa historia o en ese relato de las Sagradas Escrituras tiene una razón de ser. Pero imaginen un pueblo saliendo como estaban, y después de todas esas plagas, después de todas esas manifestaciones, y finalmente Dios los libera, como todos ustedes saben en el libro del Éxodo, ¿verdad? O la mayoría de ustedes saben. Pero lo que a mí me maravilla es que Dios pone en orden esa nación que sale de Egipto sin pies ni cabeza. ¿Cómo lo hace?
¿Cómo lo hace? ¿Cómo organiza esa nación? Que no tenía ni pies ni cabeza y bueno, era una confusión total. No sabían, obviamente no sabían a dónde iban, no sabían muchas cosas que iban a pasar, pero Dios los saca de ahí y los organiza como nación. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de mandamientos, a través de pactos. Y esto lo hace muy bien. Lo organiza con leyes, con principios morales y organiza a través del libro del Éxodo, porque no nada más sale, el libro del Éxodo no nada más narra la salida, pero narra muchas otras cosas más. Pero Él organiza esta nación, como les dije, sin pies ni cabeza. Y lo organiza a través de leyes, de mandamientos, de leyes morales y de pactos. Así que Dios hace un pacto con el pueblo y les dice, bueno, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Amén, amén. Entonces, hay algunas escrituras si quiero, y bueno, mi tema sería este, ¿no? Lo que Dios enfatiza en sus mandamientos. Y esta mañana yo quiero hablarles sobre dos, porque eso es otra cosa que noté, que Dios estaba hablando acerca de ellos, sobre la idolatría, pero también sobre la fornicación. Yo veo a Dios hablando una y otra y otra y otra vez sobre estos temas. Entonces, lo que a mí me muestra, lo que a mí me enseñó a través, como les dije, de la lectura de la escritura, es ver esto, cómo Dios está tan enfático con esos temas. Por supuesto, no estoy diciendo que todos los demás mandamientos que encontramos en la escritura no son importantes, todos son importantes, pero a mí, a través, como les dije, a través de mi estudio, yo veo esto, como el Señor pone su mano sobre esto. Y miren, vamos a leer la escritura en Éxodo 20, del 1 al 2, primero. Miren, dice, y habló Dios todas estas palabras. ¿Quién habló, hermanos? Dios. Y habló Dios estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, déjenme decirles, quizá tú te preguntes esta mañana, ¿qué tiene que ver el Éxodo conmigo? ¿Sabes qué? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho contigo y conmigo. ¿Saben por qué? Porque lo más precioso, hermanos, que me pasó esta vez al escudriñar la escritura, es que yo veo a un Dios que Él lo ha terminado con el éxodo. Dios hizo un éxodo en nuestras vidas, nos sacó del mundo, porque Egipto es un tipo del mundo. Dios nos sacó de ahí, hermanos. Y ¿saben qué? Cuando nuestra vida no tenía ni pies ni cabeza, Él la compuso. Porque eso es lo que Dios hace. Cuando Dios viene a tu vida, ¿sabes qué? La pone en orden. No sé si es la mala noticia, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, pone en orden nuestras vidas. Todas las cosas que no están bien, Él las pone en orden. Él las corrige. Él trabaja, Él obra en nuestras vidas y nos lleva por un proceso de santificación. Un proceso que a veces nosotros no entendemos. Pero Dios es fiel. Y Dios llevó a su nación, por todo un proceso maravilloso. Y eso me gusta a mí, eso me emocionó, porque yo dije, Señor, eso es lo que tú haces en nuestras vidas. Es lo que tú has estado haciendo desde el día que tú me alcanzaste, que yo te conocí. Eso es lo que tú hiciste en mi vida. Me sacaste del mundo y pusiste en orden mi vida. Todo lo que no estaba en orden, Dios lo alineó con su palabra. Y todavía no termina conmigo, hermanos. Así que tengan paciencia. Pero Dios sigue haciendo cosas en nuestras vidas. Él sigue sacándonos del mundo, de todos los hábitos que nosotros teníamos, de nuestra mala manera de vivir heredada de nuestros padres. Pero bueno, vamos a la escritura. Dice Éxodo
20, el 1 al 2. No, perdón, ahora vamos a leer Éxodo 23. Dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Casualmente, ¿verdad? Dios, el primer mandamiento que Dios les hace es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque Él sabía que esos dioses ajenos estaban en la mente, en el corazón de su pueblo. Dios estaba viendo eso. Ellos habían estado todo el tiempo, 400 años o un poquito más de 400 años, lidiando y viendo al pueblo de Egipto idolatrar a dioses. Así que el Señor les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerden mi tema hoy, la idolatría y la fornicación. Éxodo 20 del 4 al 6. Miren, todavía sigue bajo este mandamiento. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia. ¿A cuántos, hermanos? A millares. ¿De quiénes? A los que me aman. ¿Y qué más? Y guardan mis mandamientos. Amén. Así que esto es el mandamiento de Dios en cuanto a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Como les dije en un principio, es adorar a Dios, a todo lo que no es Dios. ¿Pueden repetir conmigo? Adorar todo aquello que no es Dios. Eso es idolatría. No importa cómo se llame. Si es trabajo, si es dinero. Porque, casi no, ¿verdad, hermanos? Casi no tenemos esas tendencias. Y a veces, ¿el dinero es necesario? Sí. ¿El trabajo es necesario? Sí. Pero ¿sabes qué? No tenemos que irnos al extremo, ¿verdad? Y otras cosas más que hacemos. A veces adoramos también a las personas, ¿verdad que sí? Ay, cómo canta fulanito, me encanta. Ay, cómo quisiera conocerlo. Y a veces iba a decir pagamos, pero no pagamos miles de pesos por ver a un artista, por ir a un concierto. Así que, ¿y para qué les hablo más acerca de idolatría si ustedes lo entienden muy bien? Pero idolatría, hermanos, no solamente es hincarte delante de una imagen, no solamente es persignarte ante una imagen. Idolatría es adorar a todo aquello que no es Dios, a todo aquello que no es Dios. Tengo aquí algunas definiciones que me parecieron muy interesantes en cuanto a la palabra fornicación. Quizá algunos han escuchado la palabra fornicación. Algunos, díganme quién nunca ha escuchado la palabra fornicación. Todos creo que sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa o cuál es la definición de la palabra fornicación? Me gustó mucho esta definición que encontré. Y dicen los términos originales, que es tanto en griego como en hebreo, dice que fornicación es toda clase de relaciones sexuales ilegales. Repitan conmigo, fornicación. No los oigo. Es toda clase de relaciones sexuales ilegales. Y bueno, los seres humanos son muy creativos en ese aspecto, ¿verdad? Pero miren, toda clase de relaciones sexuales ilegales. La palabra fornicación aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento más de 50 veces y en el Nuevo Testamento más de 20 veces. Así que
pues no podemos ignorar el tema. También aquí en el libro que leímos, en el capítulo 20 de Éxodo, encontramos ahí algunos mandamientos, como Éxodo 20:15, es el séptimo mandamiento, dice: no cometerás adulterio. Y el adulterio es una relación sexual ilegal. Digan conmigo, ilegal. Es Éxodo 20:14. Después, ahí mismo, más abajito, dice otro mandamiento, dice: no codiciarás. Y dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ¿y qué más? Ni cosa alguna de prójimo. Ahora, vamos en el Nuevo Testamento, hay otra escritura muy fuerte. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. No sabe, perdón. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow, pues son escrituras bastante fuertes y bastante claras, ¿verdad, hermanos? Sobre este tema. Y yo encontré en Romanos 1 que qué creativos cuando habla acerca de relaciones ilegales, ¿no? Aún menciona aún relaciones con animales. Pero a mí me gusta una frase que está ahí, dice que conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Eso sí es todavía más tremendo, ¿verdad? Que conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Así que, pues en la vida de un impío quizá esto sea muy común, tener relaciones sexuales ilegales con personas o cosas o animales. Pero una vez que tú y yo hemos conocido la palabra de Dios, no tenemos excusa, ¿verdad, hermanos? Porque sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 5. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quiero hablarles un momento acerca de la cultura de la prevención. Esto es algo común que hemos escuchado últimamente, ¿verdad? La cultura de la prevención. ¿Y qué es la cultura de la prevención? Yo me estaba viendo un reportaje cuando vino el huracán Eric. No te vayas a ir porque te ocupo al final de la predicación. Estaba escuchando este reportaje que estaban haciendo. Y este reportaje estaba hablando de a todos los que estaban en donde venía el huracán, pues estaban hablando acerca de la cultura de la prevención, que los de Acapulco se habían preparado muy bien, pues después del último huracán que tuvieron, pues todavía ni siquiera se pueden reponer. Así que estaban hablando acerca de esto. Pero hubo otro lugar donde pegó de lleno el huracán y se me olvidó el nombre, recuérdenmelo. Es en Oaxaca, sí, pero Pinotepa Nacional. Ahí pegó el huracán. Pero saben que ellos no se previnieron. Los pescadores no guardaron, o sea, una mayoría de ellos no guardó sus
sus barquitos pescadores que tenían, los dejaron ahí y pues fue una gran pérdida, ¿no? Pero los de Acapulco no, los de Acapulco pues sí hicieron caso de esta cultura de prevención. ¿Por qué estoy tomando esto? Porque ¿saben qué? Yo creo que Dios siempre nos está hablando de la cultura de la prevención, ¿verdad? No hagas esto porque te puede ir mal. Y no es porque, Dios no nos pide cosas para Él, Dios nos pide cosas por nuestro bien. Y es importante que entendamos esto, ¿verdad? Si Dios nos da mandamientos y leyes para cumplir, es por nuestro bien, amados. Es porque Él realmente nos ama. Él nos ama más que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Él tiene cuidado y Él quiere bendecir y cuidar de nuestras vidas. Él quiere que nos vaya bien. El Señor quiere ahorrarnos sufrimientos, fracasos, dolor, problemas y aún maldiciones. Él quiere que nos vaya bien. Él quiere bendecir nuestras generaciones, nuestro matrimonio, nuestro futuro. Dios quiere que tengamos buen éxito en la vida. Y los jóvenes y los solteros dirán: ay, hermana, ¿cómo cree? Nosotros no pensamos en casarnos todavía. Pero ¿cuántos? Bueno, yo pasé por su edad, muchachos. ¿Y cuánta energía gastamos en encontrar nuestra media naranja? Gloria a Dios. ¿Cuánta energía gastamos? Este sí, este no. Este es cristiano, este no. Este es flojo, este es trabajador. Este sí, este no. Y gastamos gran parte de nuestras vidas en buscar al hombre ideal. Y algunos llegamos a orar, ¿verdad? Algunos llegamos a orar por nuestra pareja. Pues yo les recomiendo que oren, hermanos, por sus parejas. Oren, porque Dios es fiel, Dios es bueno. Y para muestra basta un botón. Ay, sí, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Pues, hermanos, no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, como dice la Escritura, ni nos damos guayabazos. Pero ¿saben qué? Cuando yo estuve pensando en este tema, ¿saben qué, hermanos? Nosotros podemos ser un referente. Y un referente es un ejemplo, un modelo a seguir. ¿Y sabes qué? Tú puedes ser un referente, un ejemplo, un modelo a seguir. ¿Se puede, hermanos, o no se puede? Sí se puede. Sí se puede. Y la Escritura habla de un joven, José. Habla de José. José el soñador, que lo identificamos, ¿verdad? José el soñador. ¿Saben? José el soñador fue un referente para su nación, para su generación, y sigue siendo un referente para nosotros. ¿Saben por qué? Por una simple razón. Él se negó a tener relaciones sexuales ilegales con la esposa de su jefe. Si no conocen la historia, les recomiendo que la lean, está en Génesis. Pero ¿saben qué? O sea, yo me sorprendo que de ese joven que después había sido separado de su familia, recuerdan la historia, ¿no? Fue vendido por sus propios hermanos y después fue vendido a Potifar. Él era ¿qué era Josué? Era el soldado principal, jefe de los soldados de Faraón. El jefe de la guardia. No era un hombre cualquiera, ¿verdad? No era un soldado cualquiera, pero era alguien con autoridad, con prestigio. Y él, al ver la actitud de ese joven, él dijo, no, yo me quedo con ¿verdad? La actitud de este joven, lo trabajador, además de guapo, ¿verdad? Tenía, al parecer, muchas cualidades. Pero me sorprende cómo él resistió
el ataque, la persecución, ¿cuál sería la palabra ahora? El acoso, ¿verdad? De esta mujer, que seguramente no era una mujer feíta, ¿verdad? Seguramente era una mujer que es toda enjollada, bien vestida, muy bonita, de medidas, pues ustedes ya saben cuáles son, 60, 90 y algo, ¿verdad? O sea, no era cualquier mujer, pero dice que esta mujer le estaba acosando frecuentemente, pero él se negó. ¿Saben por qué se negó, hermanos? Porque él tenía el temor de Dios en su corazón. Seguramente desde muy pequeñito él habló, él escuchó de Jehová Dios. Él escuchó los mandamientos de Dios. Él sabía la voluntad de Dios para su vida. Y sabes que él se resistió a tremendo mujerón. Se resistió. Y él dijo, no le voy a fallar a Dios, ni tampoco a mi jefe. Fue leal, además, a un hombre. Fue leal a su jefe. Así que José es un referente para nosotros. Y yo puedo decir que sí se puede. Dios lo guardó. Y saben, lo que me encanta es que Dios le honró. Porque dice la palabra de Dios que Dios honra a quienes, hermanos, a los que le honran. Dios honra a quienes, a los que le honran, ¿verdad? Y sí, Dios honró a este hombre. Dios lo honró y lo trajo al mejor tiempo, en el mejor lugar, y fue constituido el segundo de Faraón, de la nación más poderosa en ese tiempo, más poderosa del mundo. Y él llegó a ser un referente. Y no solamente eso, pero él salvó a su pueblo de la hambruna. ¿Recuerdan cómo es que su pueblo llegó ahí? Con hambre. Y él, a través de todo eso, de su vida, Dios es bueno. Dios es bueno. A veces nos preguntamos, ¿por qué he tenido que pasar por estas circunstancias? ¿Por qué he tenido que pasar por estas pruebas? ¿Por qué? Pero mira a este hombre. Finalmente salvó a toda su nación de morir de hambre. Fue preservada su nación. Dios es bueno, hermanos, porque Dios honra a quienes le honran. ¿Quién quiere honrar a Dios esta mañana? ¿Quién quiere honrar a Dios con su vida? Con su ejemplo. Porque nosotros somos llamados a ser referentes, modelos, ejemplos a seguir. Y solo Dios, la gracia de Dios puede ayudarnos a hacer esto. La buena noticia es que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si es que nos arrepentimos de verdad y reconocemos que hemos fallado y reconocemos nuestro pecado, le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Dios ha sido fiel y el Señor nos da mandamientos, ¿verdad? Tanto la idolatría como la fornicación son pecados. Primero, que ofenden a Dios, y el segundo, que ofenden a nosotros. Dice la Escritura que cualquier pecado, que el pecado de fornicación es pecar contra nosotros mismos, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando tenemos una relación sexual ilegal, entonces ofendemos a Dios, le faltamos a Dios. Y cuando fornicamos, estamos pecando también contra Dios, pero contra nosotros mismos. Y como les dije, que la sangre, la buena noticia, porque quizá nos entristezcamos cuando
cuando pensamos en que quizá nosotros hemos caído en ese pecado, en esa falta. ¿Saben qué? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y me encanta que a través del libro del Éxodo, del libro de Levítico, ahora estoy leyendo en el libro de Levítico, y a veces te sorprendes y dices, ¿por qué tanta sangre? ¿Por qué tantos sacrificios? ¿Por qué tantos sacrificios eran degollados y toda la sangre tenía que salir? ¿Por qué tanta sangre? Si tú lees el libro de Levíticos, tú te preguntas, ¿por qué tanta sangre? Pero sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ellos tenían que derramar sangre para que sus pecados fueran cubiertos, fueran perdonados. Pero la sangre de Cristo, hermanos, tiene mucho más poder que esos animales que fueron degollados, que esa sangre que fue aplicada en todos los muebles del tabernáculo, de todo eso que tenían que hacer los sacerdotes para que los pecados del pueblo y de ellos mismos fueran perdonados. Pero la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestras vidas. Así que guardemos los mandamientos de Dios, hermanos. Guardémonos de ser idólatras y de fornicar en cualquiera de sus formas, porque estos son pecados. Y esta mañana yo quiero hablar a los jóvenes directamente. Y quiero invitarlos, a ustedes especialmente, a hacer un pacto de virginidad con Dios y con sus padres. Voy a repetir. Jóvenes, yo les invito a hacer un pacto de virginidad con Dios y con sus padres. No tienen la idea de lo poderoso que esto puede ser. Lo poderoso que esto puede ser. Y yo invito a los jóvenes a hacer ese pacto con Dios, de guardarse vírgenes hasta el matrimonio. ¿Cuántos quieren hacer eso? Jóvenes, ¿cuántos quieren hacer un pacto con Dios de guardarse vírgenes hasta el matrimonio? Yo quiero pedirles que levanten su mano ahí donde están, si han entendido esta predicación y si están dispuestos a hacerlo. Hacer un pacto con Dios. Veo tu mano. ¿Hay alguien más? Veo tu mano, estoy viendo tu mano. Hagan un pacto con Dios de llegar vírgenes hasta su matrimonio. Esto es poderoso. Yo les aseguro que si ustedes hacen ese pacto con Dios hoy, ustedes van a ser guardados como lo fue José. Ustedes van a ser un referente como lo fue Josué. Ustedes van a quebrar toda maldición de sus familias, porque es una maldición, hermanos, que nuestros hermanos tengan que casarse porque se adelantaron. Es una pena, es un dolor para sus padres. Aparte de que es una vergüenza, es un dolor profundo para los padres. Quiero decirles que yo lo hice. Yo hice un pacto de virginidad con mi mamá. Todavía el Señor no me alcanzaba, pero Él vio mi mano. Él vio, y yo hice un pacto con mi mamá. Y yo le dije: mamá, yo no te voy a fallar. Tú no te vas a avergonzar de mí. Y hermanos, Dios ha sido fiel. Dios fue fiel con mi vida. Y yo llegué virgen al matrimonio. Yo puedo decirles que somos un referente para nuestra generación. Sin que suene a petulancia, Dios ha sido fiel. No fue porque éramos muy fuertes, sino porque la fidelidad de Dios fue mayor. Ahora yo quiero hacerles una invitación, otra invitación, jóvenes. Que vengan aquí al frente, porque yo quiero orar por ustedes.
Esa es la razón que le pedí a Josué que se quedaran aquí. Pasen por favor al frente, todos los jóvenes solteros, jóvenes y no jóvenes. A los jóvenes solteros. Y voy, mientras tocan algo en la alabanza, no volteen hacia acá, volteen hacia acá, hacia el altar, por favor. Hacia el altar, volteen hacia acá, hacia el altar. Porque Dios está aquí. Amén. Dios está aquí y Dios está viendo sus corazones y sus mentes. Dios está viéndolos porque Dios los conoce. Dios los conoce. Y yo quiero orar por ustedes. Yo quiero que este día ustedes sellen ese pacto de virginidad con Dios. ¿Y saben qué? Los vamos a ver a ustedes y vamos a celebrar sus bodas. Vamos a celebrar su boda de cada uno de ustedes. Así cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, cerramos esta mañana este pacto de virginidad que han hecho tus jóvenes, tus hijos, Señor, tus redimidos. Señor, sella ese pacto con ellos y guárdalos, respáldalos, Señor. Respalda su palabra, Señor, respalda su pacto contigo, Señor. ¿Por qué no lo hacen conmigo, Señor? No lo hacen con nosotros, Padre, sino lo hacen contigo, Señor. Porque tú eres Jehová Dios, su Dios. Tú eres Dios de ellos, Padre. Y Señor, yo oro por cada uno de ellos. Oro, Señor, que ellos hagan este pacto de virginidad contigo, Señor, esta mañana. Señor, que cuando llegue la tentación, ellos puedan huir. Que cuando llegue el deseo, Señor, el temor tuyo sea más fuerte en ellos que todo deseo carnal, Padre. Señor, yo bendigo sus vidas, Padre. Yo bendigo su virginidad, su castidad. Yo bendigo su vida sexual, Señor. Yo bendigo aún su matrimonio. Yo bendigo sus generaciones, Padre. Yo bendigo sus generaciones. Bendigo sus hijos, Señor. Bendigo sus nietos. Gracias, Señor.